Paz y bien a todas y a todos ustedes que visitan este canal. Gracias por estar aquí una vez más. Este relato de horror clásico le pertenece a Louisa Baldwin, quien en ocasiones empleaba el seudónimo Alfred Baldwin, nombre de su hijo y futuro primer ministro. Fue una interesante escritora inglesa dedicada principalmente a escribir relatos de fantasmas y a la literatura gótica. Muchos relatos de Louisa Baldwin se han convertido en verdaderos clásicos del género e influyeron en generaciones posteriores, por ejemplo, en su sobrino, nada más y nada menos que el escritor Rudyard Kipling. Vayan por su bebida favorita y acompáñenme a escuchar este nuevo relato. ¿Están listas? ¿Están listos? Ahora sí, les doy la bienvenida a Violetas en el Cementerio. Lo extraño de los Walfords. En un día de verano del año 1860, yo, Humphrey Walford, cometí un acto por el que debería haber sido desheredado y repudiado por mis ancestros. Puse mis sacrílegas manos sobre la antigua cama de roble de la familia y la destruí. Yo solo no habría podido llevar a cabo esta obra de destrucción, pues los masivos postes, el dosel y los paneles habrían resistido mis esfuerzos. Pero obligué a 2 hombres a prestarme su ayuda. Con sierras y hachas redujimos todo a trozos de madera como para encender un vivaz fuego en la chimenea de la sala. Era una cama con una historia para mí tan indeciblemente melancólica que había decidido que cuando fuera su dueño destruiría la sombría estructura y me libraría de la sensación de pesadillas que su visión nunca dejaba de inspirarme. La cama tenía más de 300 años. Era de un roble sembrado en nuestras tierras, mientras que las pesadas colgaduras verde oscuro, descoloridas y con olor a moho, databan de la época de mi bisabuelo Walford. Me sé de memoria las dimensiones de aquella enorme cosa parecida a un coche fúnebre. Medía 3 metros de largo por 8 de ancho y 3 de alto. Lo recuerdo también, pues cuando era un pequeño niño, me llevaron a ver morir a mi joven madre en ese enorme lecho. Miré sus altos pilares con el mismo temor con el que ahora contemplaría al árbol más alto. Durante 3 siglos, este lecho había sido la cuna y la tumba de nuestra familia. Sus pesadas cortinas habían amortiguado el sonido del primer llanto y el último quejido de varias generaciones de Walfords, que habían nacido o muerto en Walford Grange. En sus profundidades, las novias recién casadas de la familia pasaban las primeras noches en su nuevo hogar, hasta que se terminaban los festejos nupciales, y el señor terrateniente y su esposa comenzaban su cotidiana vida matrimonial, ocupando un lecho menos majestuoso, pero mucho más confortable. Conocía la historia de aquel lúgubre mueble, ya que la tradición familiar lo había conservado durante 3 siglos. 10 señores Walford habían muerto en esa cama o habían yacido en ella después de su muerte, esperando su entierro. Yo era el 11º señor que se remontaba a la época de esa cama, y yo no moriría ni me acostaría en ella después de mi muerte. Y para asegurarme de ello, no había otro modo más que ahora, con la fuerza de mi juventud, caer sobre ella y destruirla por completo con hachas y sierras. No temía a la muerte más que mis antepasados, pero me molestaba que la tradición y las costumbres familiares
me impusieran morir en un lugar determinado. Me rebelaba contra el hecho de que me asignaran un lugar definido para acostarme y morir. Un lugar tan cargado de lúgubres tradiciones como esa antigua cama. Yo no podía soportar pensar que por mucho que viajara, al final tendría que volver a este lecho y aquí, entre sofocantes almohadas y pesadas cortinas, terminaría mi vida precisamente donde empezó. ¿Debe ser este horror espantoso de mi infancia la meta hacia la que me dirijo? Cuando estoy navegando en medio del océano con el barco surcando el mar, ¿solo estaré acelerando hacia este lecho lúgubre? Cuando escalo montañas y respiro el aire de las alturas, ¿acabaré expulsando ese aire? Cada paso que doy, cada viaje que hago, es solo una etapa en el camino que termina en las sofocantes almohadas de este mortífero lecho. No, 1000 veces no. Hice caer mi hacha sobre el soporte para pies, la cual generó un estruendoso sonido. Vívidamente aparecieron ante mí los ojos de los muertos y los vivos que habían ocupado este antiguo lecho. Aquí había yacido Ralph Walford, muerto en las guerras civiles, luchando por el rey. Su cuerpo herido fue llevado a casa y tendido en el que había sido su lecho nupcial para esperar su entierro. Y aquí murió la joven viuda de Ralph, quien poco después del triste regreso a casa de su marido, dio a luz a su hijo póstumo y nunca más abandonó este lecho del mal hasta que la sacaron con los pies por delante. El hermano de Ralph Walford, Heneage, el siguiente dueño, pensó que si adornaba con oro y con rubíes carmesí, podría olvidar que en ella había yacido el cadáver de su hermano, que un hijo huérfano había nacido en ella y que una viuda había muerto allí. Creyó que al adornarla así, podría convertirla en un perfecto espacio nupcial. Con la restauración llegaron tiempos mejores para nuestra familia. Habíamos derrochado nuestra sangre y tesoros en la causa del rey, por lo que él no permitió que quedásemos sin honra, pues poco después de su bella restauración, su grácil majestad viajaba a menos de 10 millas de Walford Grange. Como el tiempo estaba tormentoso y no había cerca otra casa monárquica de consideración, el rey pidió pasar una noche bajo el techo de su fiel sirviente, Heneage Walford. Mi padre me contaba a menudo la historia de aquella memorable visita, transmitida de generación en generación. Me contaba cuán graciosa e ingeniosa era su majestad, cuán alegre y despreocupada se veía con el asesinato de su padre, así como con las grandes desgracias que sufría su casa por la pérdida de las valientes vidas de los hombres y por el empobrecimiento de las familias que luchaban por su causa. Heneage era un hombre tan leal como el día en el que desenvainó su espada por el rey, pero se le oyó decir que el día que su majestad le honró siendo su invitado, ese fue un día maldito, porque su esposa Joanna se volvió loca y nunca volvió a ser la mujer que había sido. Refunfuñaba y se lamentaba de que el rey no hubiera nombrado caballero a su marido, así ella hubiera podido elevarlo en un peldaño por encima de la escudería. Pero un consuelo permanente permaneció con ella con la visita del rey, y este era que tanto a su llegada como a su ida, el rey la había saludado. Ella siempre describió con elegancia la manera real con la que besaba el rey. Según ella, difería de la de los hombres ordinarios. La sirvienta de la señora Joanna, Anne Grimshaw, dijo que el rey también la había saludado, pero su ama no quiso oírla hablar de esto. Heneage puso fin al asunto dando su opinión, diciendo que era más probable
que una mujer vanidosa mintiese a que su sagrada majestad besara a Anne Grimshaw, la cual tenía un rostro horroroso. Si me he extendido un poco sobre el hecho de la visita del rey a Walford Grange, no ha sido tanto por los actos de benevolencia que tuvo a bien conceder a mis antepasados, sino porque se acostó en la mejor habitación, en esa gran cama de roble con sus nuevos adornos. El rey fue atormentado por sueños terribles y despertó por la mañana demacrado y cansado, como si hubiera sido cabalgado por brujas, y eso lo atribuía a una influencia maligna de la propia cama. Por eso dejé caer nuevamente el hacha sobre ella. Cuando yo fuera dueño y señor de Walford Grange, me había prometido esta feroz y destructiva alegría. Mi padre había muerto en esta cama hace 3 años, y yo había estado viajando por el sur de Europa desde entonces, impulsado en parte por la inquieta curiosidad de la juventud, y en parte por la creencia de que ningún señor de Walford había cruzado los mares antes. Algunos hijos jóvenes y parientes despilfarradores, en busca de la fortuna que se les negó en casa, se habían aventurado en tierras extranjeras, pero nunca el cabeza de familia. Mi padre respondía a cualquier deseo o argumento sobre el tema de los viajes con una afirmación que le parecía concluyente. Un hombre ve lo suficiente en su propio país como para no entenderlo. No tiene que ir al extranjero para completar su confusión. Pero ahora, a mi regreso a casa, me apresuré a llevar a cabo mi designio contra ese odiado lecho ancestral. Qué consternación reinó en la casa cuando se comprendió lo que pretendía, cuando Guilam el carpintero, su ayudante y yo, habiendo despojado a la gran cama de sus cortinas, procedimos a hacer pedazos los paneles del dosel tallado en roble. La señora Barrett, la vieja ama de llaves, se secaba los ojos y se lamentaba de mi impiedad. No lo haga, señor, no lo haga. Puede que llegue a conocer la falta de una buena cama de plumas donde pueda morir. Una cama como esta ha sido para acostarse y descansar. Yo esperaba verlo acostado ahí, como lo hizo su pobre padre. Lo que la señora Barrett esperaba de la vida no lo sé, pero ella tenía 65 años y yo solo 24. Mi buena Barrett, he decidido que esta cama perecerá por completo. No daremos un cadáver más a sus codiciosas fauces, pero si es por sus plumas por lo que te lamentas, eres bienvenida a usar sus almohadas para formar tu lecho, pero la cama misma debe perecer. ¿Pero qué dice, señor? La cama en la que su tío abuelo Geoffrey fue encontrado muerto, después de que subió a pasar la noche tan animado como nunca lo estuvo un hombre. La misma cama en la que yació su abuelo 2 años enteros antes de morir, y desde donde toda la casa oyó sus gemidos, y donde su tía Hester fue acostada con el agua goteando de cada miembro, tal como la trajeron ahogada del arroyo. Que Dios lo perdone. Sí, mi buena Barrett, por estas mismas cosas, este lecho debe perecer. Entonces Guilam comenzó a decir mientras se quitaba la gorra y se limpiaba la frente: si la cama no le parece adecuada para dormir, después de que tantos de los suyos se hayan tumbado en ella, la podría vender a alguien que no conozca de su historia. Esa cabecera con la hiedra y las vallas talladas es demasiado bonita para hacer la leña. No, Guilam, no puedo venderla, dije. Dicen que el hombre que acepte dinero por la cama en la que murieron sus antepasados vendería sus propios huesos para que se hagan mangos de cuchillos. Además, la cama ya ha existido lo suficiente. Ha servido a mi familia para morir durante 10 generaciones y es de mi propiedad, Guilam. ¿Que no puedo hacer lo que quiera con ella? Sí, ciertamente, señor. No hay ley que impida a un hombre hacer lo que le plazca con lo que es suyo, pero siento pena con el tipo que hizo el somier.
No me gustaría pensar que en cuestión de 200 o 300 años, mi trabajo será cortado para hacer fuego. No te preocupes, Guilam. Tú y yo no vivimos en una época que produzca obras duraderas. Nuestra carpintería de pegamento y tinte no se hace con vistas a la posteridad. Bueno, señor, continuó Guilam, volviendo a su primera idea. Si no vende el somier entero, ni por partes, ¿podría darme la cabecera con la hiedra tallada? Yo puedo encontrarle algunos trozos de madera que arderían mejor y con más brillo. No me importa darte la vieja hiedra tallada, Guilam, dije, pero solo con la condición de que no vuelva a ver nada más de ella. No quiero verla en ninguna forma. Eso se lo aseguro, señor, y se lo agradezco amablemente. La convertiré en algo tan maravilloso que se sorprendería a sí misma. Habiendo accedido a su petición, le vi apartar 2 o 3 hermosos paneles bellamente tallados con ramas de hiedra. Si los sombríos horrores del viejo lecho no me hubieran carcomido el corazón, jamás habría echado una mano en semejante obra de destrucción. Al menos, habría salvado el piecero con su hermoso tallado en alto relieve, de Adán y Eva bajo el árbol, junto con la serpiente enroscada alrededor del tronco, con las ramas dobladas por los frutos. Pero no podía verla sin pensar en los ojos moribundos que habían fijado en ella su desvanecida mirada, así que mi hacha y mi sierra hicieron estragos en una obra de arte. Cuando el suelo estaba lleno de leños y los hombres limpiaban sus rostros, sentí una extraña ligereza en el corazón, una confortable sensación de trabajo aplazado, al fin, felizmente realizado. Guilam, le dije, en esa cosa enorme había madera suficiente para construir un barco de guerra, telas para hacer sus velas y cuerda suficiente para toda su arboladura. Sí, había casi de todo, y echando apresuradamente sus herramientas en la cesta, dijo sarcásticamente, ¿no habrá nada más que pueda ayudarle a derribar o destrozar, mi señor? Pronto descubrí que mi labor destructiva me había beneficiado en más de un sentido. No solo me había liberado de una intolerable opresión de espíritu, sino que me había ganado en el vecindario una reputación de excentricidad, que mantuve después a costa de lo más mínimo, y me fue de gran utilidad. El llevar a cabo mi deseado propósito fue considerado como evidencia de una tendencia a la locura. Noche tras noche, en la taberna, Guilam contaba a un público boquiabierto la historia de la escena de destrucción que había llevado a cabo profesionalmente. Fue creciendo tanto el relato hasta que, sin la menor intención de mentir, añadió que la rabia del terrateniente contra el viejo lugar era tal que se había visto obligado a amenazarle con el destornillador para evitar que derribara la repisa de la chimenea y las molduras en la pared. Evidentemente, yo era un hombre a quien no convenía contrariar. Mis sirvientes acudían a la menor de mis órdenes con una presteza que no había observado antes. Mientras yo disfrutaba de buena salud mental, mis vecinos creían que estaba al borde de la locura y me aproveché de la libertad que esto me daba para hablar y actuar como quisiera. Su precipitado juicio me libró de comportarme de acuerdo con la etiqueta social. No había nada que pudiera hacer, por extravagante que fuera, que no se viera claramente ensombrecido por la destrucción de ese ancestral lecho de roble. Comencé a sentirme solo en Walford Grange. Mi buena Barrett murió repentinamente, y en mi soledad deseaba que alguien se sentara a charlar conmigo en las largas veladas, pues ni siquiera el brillante fuego podía satisfacer todos mis deseos de compañía. No hubiera deseado casarme si hubiera tenido un hermano que viviera conmigo, que compartiera mis pensamientos y ocupaciones. Así,
Él se casaría y conservaría el apellido, pero yo era el último de la familia y no permitiría que el apellido de una familia tan antigua muriera. Comencé a pensar seriamente en casarme, aunque no tenía la menor idea de con quién, pues hasta entonces no había visto a una mujer que me interesara. Me supuse que nadie me miraría con ojos favorables, pero cuando un hombre toma la decisión de casarse, termina con sus viajes por mar y tierra y se determina a no volver a su hogar hasta que traiga consigo a una esposa. Sería terrible si no pudiera lograr su propósito. Sucedió que me encontré con mi esposa inesperadamente y donde yo habría pensado que era menos probable encontrarla. Fue en una cabaña de madera en el lejano oeste de América. Su nombre era Grace Calvert. Solo tenía 18 años. Era hermosa y fresca como una flor. Estaba llena de energía y placer de vivir, propio de su edad y de su educación libre y sencilla. Me enamoré de ella a primera vista y nos casamos después de un corto noviazgo, pues había conseguido el objeto de mi viaje. Mi joven esposa estaba loca de curiosidad e impaciencia por conocer Inglaterra. Tenía un concepto romántico del país al que una vez pertenecieron sus antepasados, y me deleitaba con su creencia de que cada pueblo de Inglaterra tenía una iglesia tan grande y venerable como la abadía de Westminster, y que todo estaba rodeado por frondosos bosques e imponentes fortalezas. Grace nunca había visto casas construidas con ladrillos y piedras. Si yo no le hubiera mostrado una fotografía de Walford Grange, habría sido complicado darle una idea de cómo se ven. Es por eso que su imaginación voló por los aires cuando vio la fotografía de la vieja casa Walford. No se le escapaba ni un detalle. Desde los marcos de las chimeneas, los asientos de piedra del amplio porche, hasta los ventanales, con sus cristales en rombo, le agradaban a mi esposa más que nada. Y en especial, admiraba los amplios ventanales de la habitación, en la cual, 2 años atrás, yo había destruido esa antigua cama. La habitación estaba ahora desnuda y desprovista de muebles, y desde que la señora Barrett murió, yo la había mantenido cerrada permanentemente. Grace estaba fascinada con la habitación y su gran ventanal con vista a la avenida de Tilos, por la cual se puede acceder al campo abierto, y con la línea de bajas colinas que delimitaban el horizonte. Esa habitación debe de ser más luminosa que las de la planta baja, dijo. Mira cómo el piso superior proyecta una sombra sobre las habitaciones inferiores. La convertiremos en nuestro salón, ¿cierto? La petición me produjo un extraño sentimiento y sentí que ni siquiera la compañía de mi bella esposa podría convencerme de vivir en la habitación que durante tanto tiempo había albergado a esa cama. Acordé con ella ambiguamente sin acceder ni negar su petición. Le rogué que esperase a ver qué tan cómodas son las habitaciones de la planta baja, incluso más que las del piso superior. Grace, en su corta vida, no se había alejado más de 20 millas del lugar donde nació, y yo temía que alejarla de todo lo que amaba y de todo aquello con lo que estaba familiarizada pudiera resultarle en un dolor agudo. Hubo una pequeña tempestad de lágrimas al despedirse de sus seres queridos, a los cuales no volvería a ver, pero fue una lluvia de abril seguida de sonrisas. Cada arrebato de llanto era de menor duración, y los intervalos soleados entre ellos eran más largos, hasta que en pocos días Grace volvió a ser brillante como siempre. La emoción del viaje era tan abrumadora que opacaba cualquier otro sentimiento. Llegamos a nuestra casa una tarde de noviembre,
cuando el sol poniente se asomaba a través de una grieta de las nubes, y sus rayos iluminaban cada ventana con un intenso resplandor. Mientras subíamos la avenida, caían gruesas gotas de las ramas sin hojas, y Grace, aferrándose a mi brazo, dijo en un susurro asustado: «Oh, Humphrey, esa luz en la ventana no es como la luz del sol. Parece como si tu casa estuviese ardiendo». Y alzando los ojos, capté por un momento todo el efecto de la ilusión, pero al hundirse el sol en su lecho de nubes, el rojo resplandor se desvaneció de las ventanas, dejándolas oscuras y sombrías. «Bienvenida a tu hogar inglés, querida», le dije. La cogí de la mano y la conduje por la ancha escalera de roble, y antes de sentarnos a cenar, la había llevado por toda la casa, desde el ático hasta el sótano. Expresó una admiración por la casa y sus muebles, pero los viejos retratos de la familia le despertaron mayor entusiasmo, pues Grace nunca había visto nada más venerable y antiguo que sus abuelos y la cabaña en la que había nacido. Cuando su emoción disminuyó lo suficiente como para permitirle comer un poco, nos encontrábamos sentados en el salón, cuando mi esposa dijo de repente: «Humphrey, en una casa como esta, de seguro hay fantasmas». «¿Por qué deberían de haberlos?», pregunté mientras le sonreía. «Pues, porque tantas generaciones de hombres y mujeres no pueden haber nacido y muerto en esta casa sin dejar algún rastro de sí mismos para los que venimos después». Me di cuenta de que las obras de ficción habían llegado hasta el lejano oeste, pues Grace había estado leyéndolas. «Me opongo a que se hable de fantasmas durante la cena», dije. «El desayuno es el mejor momento para tal conversación, y no debe pronunciarse una palabra sobre el tema después de las 12 del mediodía». Me levanté y, sosteniendo una de las velas de modo que alumbrara sobre la repisa de la chimenea, pregunté: «¿Sabes quién es?». Mi esposa miró seriamente el retrato con una expresión de desconcierto y con la cabeza inclinada dubitativamente. «No me sorprende que no sepas quién es ese hombre, de aspecto oscuro y siniestro. Pues en las regiones de América no hay retratos colgados de Carlos II. Sí, es el rey Carlos. La melancolía en sus rasgos debe ser una expresión heredada, ya que nada en su naturaleza corresponde a ello, pues atravesó el dolor y la tragedia con un alegre corazón. Una vez pasó una noche en esta misma casa. Suele visitarnos como parte de una tradición llena de muchos detalles curiosos que son conservados hasta el día de hoy». «Qué maravilloso es pensarlo», dijo Grace con entusiasmo. «¿Y cenaría el rey en esta misma habitación donde tú y yo estamos ahora?» «Sí, en esta misma habitación. ¿Te gustaría saber qué cenó?» «No. Esa no es la clase de cosas que me despiertan curiosidad. Quiero saber su aspecto, cómo estaba vestido y en cuál de esas viejas habitaciones durmió. Seguro que aún conservan la cama en la que durmió el rey». «No», respondí con determinación. «Estoy seguro de que no la tenemos». «Humphrey, entonces mañana me mostrarás la habitación en la que durmió el rey». Puedo imaginar en qué gran cama durmió. La gran cama que podía imaginarse. Mi joven esposa no sabía de qué estaba hablando. Y al día siguiente ocurrió lo esperado. Yo estaba paseando por el jardín, cuando Grace vino a mí y, deslizando su mano a través de mi brazo, me llevó hacia el porche. «¿Ves esa gran ventana?», dijo señalándola mientras hablaba. «Es la que tanto admiré en el retrato que me mostraste de la casa. He mirado por todas las ventanas menos por esa. Me parece que la habitación está cerrada,
pues no puedo abrirla. Por eso te he llamado, para que la abras para mí. Caminé en silencio a su lado, mientras ella me conducía al interior de la casa, escaleras arriba, hasta la puerta de la odiada habitación. Hablaba con tanta emoción que no se dio cuenta de que yo no había dicho ni una palabra. «Esta es la habitación», dijo alegremente, y giró el pestillo de la puerta de un lado a otro, mientras decía: «¿Ves? ¿Ves que está cerrada?» «Sé que lo está», dije hoscamente. «Entonces, toma la llave y ábrela». Grace sacudió impetuosamente el picaporte. «Querida, no vuelvas a pedirme que abra esa puerta, porque no lo haré». «¿No harás lo que yo te pida?» «Qué cruel de tu parte», y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que mi querida esposa me consideraba cruel, pero solo pude decirle: «Haré todo por ti, todo lo que esté en mis manos. Solo te ruego que no me pidas que haga esta pequeña cosa». «Si admites que es una cosa tan pequeña, no hay razón para que te niegues a concederme una petición tan trivial», insistió Grace. «Te he pedido que me abras una puerta de tu propia casa, y te niegas a hacerlo. Solo puedo pensar que no me quieres, o bien que hay algún horrible misterio en la habitación que deseas ocultarme». Y se limpió apresuradamente unas lágrimas que procedían más de la indignación que de la pena. «Mi querida Grace, no nos pongamos dramáticos por esto. No hay ningún secreto relacionado con esta habitación del que yo haya oído hablar. Y te quiero tanto que no puedo soportar verte preocupada con absurdas imaginaciones. La razón es esta. Tengo una sensación. Llámalo superstición o como quieras, pero tengo el presentimiento de que me resultará muy doloroso el abrir esta puerta y entrar en esa habitación. Además, ¿qué placer podría haber en ver una habitación desnuda y sin amueblar, como cualquier otra habitación vacía? «Me pondría a amueblarla enseguida», dijo. «Vámonos», dije, retirando suavemente su bella y obstinada mano de la cerradura. «Te repito que tengo un presentimiento sobre esa habitación que me impedirá ser feliz en ella». Y añadí con ligereza: «No dejes que Eva estropee nuestro paraíso anhelado, comiendo del fruto prohibido». Pero Grace se apresuró a decir: «¿Y no fue Adán quien prohibió a Eva comer del fruto? Y si hubiera sido así, no veo ningún gran daño en desobedecerle». No hablamos más de la puerta, pero una nube se había interpuesto entre nosotros, y la dulzura y la felicidad se habían perdido. Un día, pocas semanas después de esta locura, cuando yo empezaba a creer que mi querida esposa estaba olvidando su curiosidad, vi por medio de sus forzados e inquietos comportamientos que algo la perturbaba. «Mi querida Grace, no estás muy contenta esta mañana. ¿Me dirás qué te pasa?», le pregunté. Su voz tembló y su rostro se ruborizó al responder: «Humphrey, no creí que pudieras decirme una mentira». «Amada mía, ¿qué quieres decir? Ten la bondad de explicarme lo que quieres decir, para que no nos malinterpretemos ni por un momento». «Me dijiste que el gran dormitorio que mantienes cerrado estaba vacío». «Así es», dije, impacientándome ante esa escena infantil. «¿Y cuál es la mentira que te he contado?». «Pues que la habitación no está vacía y puedo probar lo que digo». «¿La habitación no está vacía?». «Eso no tiene sentido. Yo guardo la llave y nadie más que yo ha entrado en ella en estos 2 años. ¿Cómo puedes persistir en semejante falsedad, Humphrey?». No me avergüenza confesar que miré por el ojo de la cerradura. Me extrañó no haberlo hecho antes,
y vi que en medio de la habitación, entre la puerta y la ventana, había una enorme cama vieja. Solo podía ver los 2 postes, pero llegaban hasta el techo. El reposapiés era alto y estaba bellamente tallado. Las cortinas eran de un sombrío verde oscuro. Así que me has engañado acerca de la habitación, y me temo que hay algún secreto relacionado con ella que no te atreves a contarme. ¿Qué es lo que te aflige, Humphrey?, mi esposa exclamó enojada. Grace, dije, cuando me hube sacudido la sensación de opresión, vayamos de inmediato a esa habitación y resolvamos esta absurda disputa. Tú dices que la habitación tiene muebles, yo digo que está vacía. Veremos quién de los dos tiene razón y no volveremos a hablar del tema. Le pedí a mi mujer que me acompañara y se asegurara de que la habitación estaba como yo lo decía, absolutamente desnuda y sin muebles. Me temblaba la mano al girar la llave y abrí la puerta de un tirón hasta que se tensó sobre sus goznes. Entramos juntos en la habitación. Grace retrocedió con un grito sordo y se cubrió la cara con las manos. ¿A dónde ha ido a parar la gran cama que vi en este mismo lugar? No puedo haber sido engañada. Oh, Humphrey, ¿por qué me haces jugarretas tan crueles? Me aterrorizas. Esposa mía, dije, creyendo que podía tomar un aire de alegría, pero estaba lejos de eso. Esto es consecuencia de tu enorme curiosidad. Si mi querida esposa se hubiera conformado y permitido que esta puerta se mantuviera cerrada y no tuvieras tanta curiosidad, tu cerebrito no estaría trastornado hasta este punto, donde te ha dado por ver ilusiones espectrales de muebles en esta habitación. Créeme, lo que crees haber visto no es más que la creación de tu propia imaginación. Te has obsesionado tanto con la idea de amueblarla que solo con ver por el ojo de la cerradura, ¡presto!, la cosa está hecha. Las camas y las mesas se ponen en marcha a tu orden. A partir de ahora, puedes entrar en la habitación cuantas veces quieras, solo que no viviremos en ella y no será amueblada. Esto pareció satisfacer a Grace, y aunque no pude persuadirla completamente de que la gran cama que había visto cuando se asomó por el ojo de la cerradura era solo una ilusión, con la habitación abierta, sintió que tenía cierto control sobre cualquier truco que yo pudiera jugarle en el futuro. Me sentí profundamente perturbado por lo que me había contado. Yo no le había dicho ni una palabra a mi esposa sobre la destrucción de esa vieja cama. La señora Barrett había muerto antes de casarnos. Yo había cambiado de sirvientes y como no veíamos mucho a nuestros vecinos, Grace no podía saber nada sobre la destrucción de esa cama, que sin embargo me había descrito con precisión. Ahora nunca podría decirle la verdad. Sacudiría sus nervios y la convencería de que algo raro había en esta casa. Deseé no haber destruido esa vieja cama. Era mejor que ella conociera la sombría realidad a que siguiera contemplando eso, que no era ni una materialización de sus recuerdos y ni una representación hecha con su vívida imaginación. Intenté imaginar algo semejante, pero fue en vano. Aunque mi recuerdo de ese antiguo lecho era perfecto y cada detalle estaba grabado en mi mente, por mucho que lo intentara, nunca pude verlo con mi visión externa. Grace recobró por completo su alegría habitual y en primavera se dedicó a hacer 1000 pequeños preparativos para la llegada de un bebé, que hasta el momento superaría a todos los nacidos en esta casa. Apenas pude creer la obstinación de mi esposa, cuando después de todo lo que le había dicho sobre la habitación, me preguntó un día si podía convertirla en un cuarto de juegos para nuestro hijo. Ya lo olvidaste, querida. Te dije que no amueblaríamos esa habitación, le dije. Oh, por supuesto.
no amueblarla. Una habitación infantil no necesita muebles, pero como es la habitación más alegre y soleada de la casa, y otra vez tuve que ser inhumano y negarle a mi amada esposa una petición trivial. Una mañana, que estaba sentado en mi cuarto ocupado con mis cuentas, Grace vino a decirme que iría hasta la ciudad del condado para hacer una ronda de compras. Le dije que si esperaba hasta el día siguiente, podría llevarla yo mismo, pero dio unos golpecitos al barómetro de la pared. Sus manecillas llevaban algún tiempo en la misma posición y me aseguró que llovería mañana y que ella debía aprovechar el buen tiempo que hacía hoy. Así se marchó mi testaruda y querida esposa, despidiéndose alegremente mientras el carruaje se alejaba de la casa. Grace regresó por la tarde con mucha alegría, trayendo con ella un enorme paquete. Solo una mujer de campo o una del lejano oeste como mi esposa podría atreverse a llevarlo en un carruaje abierto. El cochero debió sentirse abrumado al conducir con él por todas las calles de la ciudad. «En nombre de las maravillas, ¿qué has traído a casa?», pregunté. «Ah», dijo riendo, «es una prueba para tu curiosidad. Cualquier otra cosa que me preguntes te responderé, pero no puedo decirte nada sobre este misterioso paquete». «Entonces, ponlo fuera de mi vista», le dije, «o te aseguro que encontraré algún agujero en el envoltorio por el cual espiar. Ya deberías saber cuán apasionada es mi curiosidad». Cuando subieron el pesado bulto, la cubierta se deslizó hacia un lado y dejó al descubierto un par de mecedoras de roble negro, pero no dije nada. Grace debía contarme su pequeño secreto, a su manera y a su tiempo. Nos creímos las criaturas más felices del mundo cuando nació nuestro hijito Hannech. La tristeza que se cernía sobre la casa por la muerte de muchas generaciones se atenuó con la alegría de su nacimiento. La vida de mi pequeño hijo fue como la bellota que brota y envía su vigoroso retoño a través de la tierra, alimentado por las hojas caídas de 100 otoños. Al tercer día de nuestra felicidad, mi esposa me mandó llamar y me dijo que tenía una sorpresa muy bonita para mí. Ahora puedo contarte todo sobre el gran paquete misterioso. Es una hermosa cuna que compré en Carleon a un hombre llamado Guilam, que tiene una vieja tienda de muebles. Me enamoré de ella de inmediato, porque sabía lo bien que quedaría su viejo roble en esta habitación. Guilam dijo que podía jurar que era un mueble antiguo. De hecho, dijo que originalmente formaba parte de un antiguo y magnífico somier que un pobre caballero loco destruyó en un desenfrenado arrebato, pero que él tuvo la suerte de conseguir una parte de los restos y la convirtió en esta cuna. El bebé se verá precioso en ella. Me temo que no hice un buen trato y di mucho dinero por ella, pero no todos los días se encuentran cosas tan bonitas. La enfermera quitó una tela que estaba delante de la cuna para que yo pudiera ver su belleza con mayor precisión. Gotas frías se posaron en mi frente al reconocer en los altos laterales y en la cabecera de la cuna el tallado de ramas de hiedra y bayas que locamente le había regalado a Guilam cuando destruimos aquella vieja cama. «Pensé que te alegrarías», dijo Grace, decepcionada por mi silencio mientras ella permanecía embelesada, con los ojos siguiendo cada línea de ese detestable tallado. «Pensé que te complacería tanto ver a nuestro bebé en una cuna realmente digna de él». Pero yo no podía hablar. Me oprimía una sensación de fatalidad inminente. «Es muy poco amable de tu parte», dijo Grace. «Te he preparado una bonita sorpresa y en vez de alegrarte, te quedas suspirando como si hubieras visto un fantasma. Enfermera, saque al niño de su preciosa cuna. Hay que conseguirle una cuna barata de mimbre para que se acueste en ella». Y la enfermera
levantó al pequeño Heinrich de esa mortífera cuna, pues mientras hablábamos, nuestro bebé durmió y dejó su corta vida ahí. No recuerdo bien lo que sucedió día tras día durante la semana siguiente. Mi único temor era que mi esposa también muriera. 6 semanas después de la muerte de nuestro hijo, la llevé abajo. Este fue el único progreso que tuvo en su recuperación, pues estuvo en el mismo estado de convalecencia causado por su duelo. Tenía los nervios destrozados, su mente y cuerpo estaban tan debilitados que no me atreví a molestarla más. Los días oscuros y tristes de otoño pasaban, y un día mi amada esposa me dijo como si nunca hubiésemos hablado del tema: Humphrey, quiero amueblar esta gran habitación vacía como sala de estar. Allí tendré un poco de sol para alegrarme en este lúgubre invierno inglés, y me divertiré amueblándola. Al mirar su pálida cara, llena de emoción y deseo, sentí que ya nada me importaba y le dije: haz todo lo que quieras. El trabajo de transformar la sombría habitación en un luminoso salón avanzó rápidamente, cuando Grace dijo con escalofríos: no quiero más muebles de roble viejo. Mi joven esposa siempre se iba a los extremos. En su repulsión por este viejo roble, llenó la habitación con muebles baratos y de mal gusto, sillas hechas con palos dorados atados con listones, que se desharían si un gato saltara sobre ellas. Yo participaba en todas sus fantasías y fingía una admiración excesiva por cada idea nueva que se le ocurría. Cumplí todos sus deseos, hasta el de colocar su sofá en el mismo lugar donde estaba esa odiada cama. Ahí se quebró mi resistencia. Yo, que 3 años atrás había intentado frustrar ese destino por medio de la fuerza física, ahora, inconscientemente, trabajaba para cumplir sus malignos deseos. Y no tardó mucho, pues una lúgubre tarde de noviembre, Grace yacía en el sofá, cubierta con suaves mantas. Las cortinas de la ventana estaban corridas para dar la mayor luz posible. El resplandor del sol poniente iluminaba la habitación y daba un tono más vivo a la palidez gris de su rostro. «¿Cómo se parece al día en que llegué por primera vez a Walford Grange?», dijo. «El sol se pone con la misma luz brillante. Ve al jardín, Humphrey, y mira si las ventanas están iluminadas con la luz roja de ese entonces». Hice lo que me pedía. Vista desde el jardín, la casa tenía el mismo aspecto que el día en que llegamos. Desde la buhardilla hasta el sótano, cada ventana brillaba con esa luz roja como la del sol. Brillaba como si hubiera fuego en su interior. Todo en lo que se posaban mis ojos era igual que hace un año. Aunque Grace y yo habíamos cambiado, cambiamos nosotros mismos y habíamos cambiado el uno con el otro. Me sentí impaciente con nuestro incambiable comportamiento y con los objetos inanimados que me rodeaban. Entré en la casa, ahora oscura y en contraste con el crepúsculo exterior. Regresé a la habitación donde estaba mi esposa con una gran pesadez en el corazón. La casa tiene el mismo aspecto que cuando la viste por primera vez. El sol se ocultó tras la colina. Las ventanas se iluminaron con el mismo extraño efecto de luz que observaste hace un año, dije. Mientras hablaba, arrojé un nuevo tronco sobre las brasas, enviando una brillante estela de chispas por la ancha chimenea. ¿Enciendo las velas?, pregunté, volviéndome hacia el sofá. Está oscureciendo. Pero no hubo respuesta. Parecía que le hablaba a los muertos. En vano, le había quitado a la vieja cama su presa, porque allí, en el mismo lugar donde habían muerto 3 siglos atrás mis antepasados, yacía muerta la esposa del último de los Walford. Enterré a mi dulce Grace junto a nuestro pequeño hijo,
Y en la noche del funeral, solo en mi desolado hogar, concebí la idea de liberarme para siempre del horror y las tinieblas que habían caído sobre Walford Grange. Despedí a todos los criados, así tendría la casa y mi dolor para mí solo. Cuando tuve la certeza de que estaba solo en la casa, fui rápidamente de habitación en habitación con una extraña exultación, hablando en voz alta y abriendo de par en par puertas y ventanas hasta que el frío aire de la noche corría por las recámaras y pasillos, mientras que las cortinas se agitaban con el viento. Cuando destruí ese viejo lecho de muerte, creí que así devolvería la alegría y el brillo a Walford Grange, pero también tuve que destruir a la habitación en que se encontraba y a la misma casa de la que formaba parte. Nunca más morará el hombre en esta casa repleta de muerte. Nunca más la voz de la novia y el novio se oirán en sus habitaciones. Tampoco se oirán los pasos de los niños en sus escaleras. Nunca más se encenderán las chimeneas, sino que el indomable fuego devorará a esta maldita edificación. Cogí un tronco encendido de la chimenea y lo arrojé sobre el sofá donde Grace había muerto, llevándolo de habitación en habitación por toda la condenada casa, dejando en cada una de ellas una ardiente señal de mi presencia, y luego, descendiendo por la amplia escalera donde las sombras parpadeaban desde todas las puertas abiertas, el silencio se rompía con el crepitar de las llamas. Salí a la oscuridad y cerré la pesada puerta con un golpe seco. Corrí a través del frío y húmedo aire, mientras la luna me guiaba con su luz que se filtraba por una grieta entre las nubes. Cuando se envolvió en su mortaja, me dejó de nuevo en la oscuridad. No miré atrás, ni una sola vez, ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que llegué a la cumbre de las colinas que delimitaban el valle. Entonces me detuve y volteé para echar un último vistazo al hogar de mis antepasados. Justo entonces, la luna salió de su lecho de nubes con su frío resplandor y derramó un brillo intenso sobre mi rostro. Y vi, por última vez, la casa donde nací, la cuna y la tumba de mi familia. Todas las ventanas, desde el sótano hasta la buhardilla, brillaban con el fuego. Esta vez no era el reflejo del sol, sino de las llamas rojas que venían desde la ventana de la habitación sobre el porche. Permanecí largo rato contemplando el fuego que yo mismo inicié, hasta que un repentino estallido y el resplandor de las llamas saltando me mostraron que el techo se había derrumbado. Grité, me quité el sombrero y me despedí por última vez de Walford Grange.